No pasarán. Monreal humilla al PAN de Lisha. La derecha llora por el narcopacto, mientras protegían a García Luna. El narcodiputado del narcopan, José Elías Lisha, protagonizó un lamentable show en la tribuna al lanzar acusaciones sin fundamento contra la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiéndole desde el delirio que rompa el disque narcopacto y repitiendo los mismos guiones gastados de la narcoderecha que intentan desacreditar a la Cuarta Transformación. Con un tono melodramático y pedante, intentó equiparar al actual gobierno con el crimen organizado, pero solo logró evidenciar la desesperación de un narcopan que, después de haber cobijado a personajes como García Luna, hoy carece de autoridad moral para hablar de seguridad y justicia en México. Pero la respuesta contundente de Ricardo Monreal fue una cátedra de política y dignidad. El coordinador de Morena desmontó cada mentira del narcopanista, recordándole que el pacto de la narcopolítica se sepultó con García Luna, el símbolo más putrefacto de la decadencia política del pasado. Mientras la narcoderecha recurre al insulto y la falsedad, Monreal dejó claro que con Claudia Sheinbaum México vive un auténtico proceso de transformación, sacando a más de 13 millones de personas de la pobreza y recuperando la soberanía, con un contundente no pasarán y el respaldo mayoritario al proyecto de la primera mujer presidenta. Morena demostró que la historia no olvida a quien estuvo del lado del pueblo y a quien del lado de la oligarquía y la corrupción. Veamos enseguida cómo el narcopedante Lisha es aplastado por Monreal por atacar la reforma electoral de la presidenta, cómo le mandan sus narcoamos, el junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Cuando la democracia está en riesgo, decir la verdad es obligación del representante, aunque existan consecuencias. Defender la verdad es nuestra obligación, cueste lo que cueste. Respetamos a todos los grupos parlamentarios, pero no decir la verdad por falsa prudencia política sería cobardía complaciente ante un país que exige definiciones. Porque en política hay silencios prudentes y silencios que terminan siendo complicidades. Nosotros no regalaremos silencios y defenderemos nuestra democracia. Democracia que no pertenece a la simulada superioridad moral, sino que se construye con diálogo constante, con pluralidad y con la capacidad de reconocer en el otro argumentos y propuestas legítimas. Lo entendemos bien. Para que exista democracia, tienen que existir demócratas, dispuestos a ganar y perder, pero siempre con reglas justas y sabedores que en el respeto a esas reglas está la estabilidad de la democracia misma. Nunca, como hoy, parafrasear a Carlos Castillo Peraza nos da ese sentido. Los astrónomos no habían terminado de descubrir nuestro sistema solar y nosotros ya éramos demócratas. Los físicos no habían creado la bomba atómica y nosotros ya éramos demócratas. No había televisión y nosotros ya éramos demócratas. No existían las Naciones Unidas ni la OEA. Y nosotros ya éramos demócratas. López Obrador no se había afiliado al viejo régimen y nosotros ya éramos demócratas. Claudia Sheinbaum no había nacido y nosotros ya éramos demócratas. Bartlett no había ejecutado el fraude del 88 y nosotros ya éramos demócratas. Sus tribus no habían destruido al PRD y nosotros ya éramos demócratas. No se habían apoderado del poder judicial y nosotros ya éramos demócratas. Pablo Gómez no había fracasado en sus intentos por desmantelar la democracia mexicana y nosotros seguimos siendo demócratas. Porque fuimos y porque somos capaces de ser y actuar como demócratas, tenemos hoy autoridad moral para exigir democracia a quienes tratan de cerrar camino democrático a las y a los mexicanos. El PAN ha sido protagonista de los principales cambios en favor de la democracia. En el 77 abrimos la puerta a la pluralidad democrática. En el 90 inició la construcción de una autoridad electoral con autonomía y confianza. En el 94 se afianzó la independencia del árbitro. En el 96 se apartó el control gubernamental de las elecciones. En el 2007 se reforzaron la equidad y la fiscalización. En el 2014 un sistema nacional con reglas comunes y piso parejo. No, nosotros no somos demócratas de ocasión y por eso tenemos la capacidad de reconocer a otros grupos parlamentarios como los que hoy se manifiestan alejándose de la imposición del régimen. Por eso expresamos total solidaridad con los legisladores que están siendo acosados por sus posiciones políticas. Desde 2018, hace 7 años, es la constante que hemos vivido, incluso llamándonos traidores a la patria. No nos da gusto que los acosen, pero que sirva el precedente para que el Congreso mexicano se defienda a sí mismo. Somos hombres y mujeres libres. Decidieron desde el gobierno y desde el grupo mayoritario no construir consensos. Son ustedes los que dan un paso enorme a su propia destrucción, porque no pueden negar su origen y su destino de tribus. Comienzan atacando y censurando a sus opositores. Después lo hacen con sus aliados. Y no tengan duda, más temprano que tarde lo terminarán haciendo entre ustedes. Ya lo veremos en el futuro. Quien siembra tormentas termina cosechando tempestades. Al tiempo. Hoy no habrá reforma electoral constitucional.
porque el dictamen falsea la historia con absoluto fanatismo. La Constitución no les pertenece. La Constitución no es un cuadernillo para escribir sus frustraciones personales. Hoy no habrá reforma, no sin diálogo plural, no sin todas las fuerzas políticas, no sin la expresión de todos los mexicanos. No habrá reforma porque se decidió ignorar todas las propuestas que no venían del gobierno, porque fueron por el todo o nada, minimizando, ignorando. Y claro que hay que cambiar las reglas, pero a favor de la gente y no del poder, a favor de la familia y no de los poderosos, ni del gobierno ni del crimen, que muchas veces terminan siendo los mismos. México no es un país de ingenuos. Las familias mexicanas viven todos los días el acecho del crimen organizado, y a un gobierno que decide ignorar esas circunstancias a pesar de que es la constante nacional. Y miren cómo es la vida. Escogieron la narrativa de denostar la representación proporcional, pero olvidaron que fueron ustedes quienes recientemente utilizaron las pluris como método de premio de consolación en su proceso de elección a la candidatura presidencial. Lo siento por ustedes, porque hoy no cantarán el sí se pudo con la soberbia que les ha distinguido. No convencieron y esta vez tampoco vencieron. Y la culpa no es solo de ustedes, sino de otros más siniestros que desde una comisión ejecutiva se sintieron los dueños de sus propios votos. Decidieron no tocar la sobrerepresentación y la mayoría artificial. Decidieron no tocar el fraude a la ley, la transferencia de curules y el transfugismo que hoy ni siquiera les da para cumplir el capricho presidencial. Decidieron ignorar el dinero del huachicol fiscal, más de 600,000 millones de pesos ignorados, pero a las luces de todas las familias. 600,000 millones de pesos, que equivale casi a todos los programas sociales, que equivale a 15 veces el presupuesto de un estado como Yucatán. Mucho más de las mentiras que dicen, porque eso sí, dinero del que se apalanca el partido en el poder para ganar elecciones. Y qué decir de las tomas clandestinas, ya no solo del huachicol fiscal, el huachicol que dijeron que había desaparecido, y esta semana se comprueba que existen más y más tomas clandestinas y que crecieron las pérdidas de Pemex en un 14%. Su huachicol fiscal, su dinero del crimen organizado para sus propias candidaturas. Y el contenido del dictamen no dice la verdad, porque no han dicho que abre espacio para la censura gubernamental. Recuerden el artículo 109 en la ley de telecomunicaciones, en la que pretendían censurar y bajar a las redes sociales que no estuvieran de acuerdo con lo que dijera el gobierno, ese que les bajó la ciudadanía a tope de gritos, y esa facultad que hoy pretenden regresar por la vía de una reforma constitucional. Y que implica también que el gobierno intervenga en las consultas populares, sin límites, con todos los recursos, con toda la propaganda, sin reglas claras. Cierto es que el financiamiento a partidos políticos debe replantearse, pero ¿de qué sirve si el financiamiento con dinero sucio continúa en el partido en el poder? Porque cuando han tenido la oportunidad de reducir el financiamiento a partidos, le han dicho que sí a la gente, pero han exigido que se los regrese la Corte. Como la reforma de 2017 en Yucatán, donde todos los partidos políticos aprobamos la reducción del 50%, destinándolo a niñas y niños desamparados, pero con la firma de Andrés Manuel López Obrador, exigieron a la Corte que le devuelvan su lana. Claro, hoy muchos de ustedes no requieren de ese financiamiento. Por algo protegen los 600,000 millones del huachicol fiscal. Esta es una propuesta absolutamente mal hecha. La fórmula de listas y circunscripciones que pretenden solo dar representación a los estados grandotes vuelven dominante a un estado sobre otro. Con esa fórmula, Tlaxcala, Campeche o incluso Yucatán podría quedarse sin representación. ¿Pero en qué están pensando? Pero eso sí, cuando la presidenta de su partido desafió al PAN, preguntando si estaríamos dispuestos a reducir el financiamiento y cambiar la fórmula de representación popular, sin titubeos, el PAN dijo que estábamos dispuestos. Acto seguido lanzamos la pregunta: ¿están ustedes dispuestos a cerrar el paso al crimen organizado y a la narcopolítica? Silencio absoluto hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que ignora esta propuesta? Ignora acabar con la narcopolítica, ignora acabar con el crimen organizado y el dinero sucio en las campañas, ignora la violencia electoral, esta que en el reciente ejercicio electoral dejó homicidios, atentados, muerte y dolor en familias de candidatas y candidatos. Ignoraron la nulidad de elecciones por participación del crimen organizado, la pérdida del registro a partidos políticos cuando reciban dinero del narco, cuando reciban dinero del crimen organizado. Eludieron el debate sobre la sobrerepresentación. ¿Y ahora con qué nos salen? Con que quieren un plan B. Si es que ¿quién los entiende? No supuestamente, este es el plan C. El plan B es regresar a la imposición por leyes secundarias de lo que incapaces de lograr en la Constitución buscan hacer con trampas. Estas que sugieren sus voceros de ocasión. Señora presidenta, dialogue, porque si no, sus asesores están a punto de llevarla al mismo error. Sabían que sí podían construir una reforma, pero prefirieron romper su iniciativa que romper su pacto. Lo decimos sin soberbia, pero con total firmeza. Presidenta, rompa el pacto. Punto final a la complacencia criminal. Punto final a la narcopolítica. Punto final al dinero sucio en las campañas. Presidenta, rompa el pacto de López Obrador. Rompa el pacto del huachicol fiscal. Rompa el pacto de Tabasco. Rompa el pacto de Baja California. Rompa el pacto de Michoacán. Rompa el pacto de Tamaulipas. Rompa el pacto de Sinaloa. Presidenta,
rompa el pacto de la narcopolítica, rompa el narcopacto, porque si no lo hace, ese narcopacto terminará por romper a México. Rompa el pacto. Veámonos en las urnas libres y que el pueblo decida, sin el peso ni el condicionamiento del crimen. Rompa el pacto y gobierne. Haga lo que crea que es mejor para el país, para su gobierno, y si quiere, hasta haga lo que crea que es mejor para su partido. Pero no lo olvide, presidenta. Decida lo que decida hacer, rompa el pacto. Porque mientras gobiernen las balas y las drogas, no habrá democracia, no habrá país, no habrá futuro. Porque tenemos patria antes que partido. Y la democracia es de los mexicanos. Y el crimen organizado no puede tener cabida ni cobijo. La democracia no es miedo. La democracia es libertad. Hoy por lo pronto, el Congreso con dignidad le dice no a la simulación. Búsquenos cuando esté lista para romper el pacto. Ciudadana Presidenta, ciudadanos legisladores, les expreso y les informo que el pacto de la narcopolítica se sepultó con García Luna, que sigue padeciendo una condena. Es el símbolo más putrefacto de la decadencia política que por fortuna ya superamos. Vivimos otro momento político. Voltaire expresó con claridad: podré estar en desacuerdo con lo que expresas y dices, pero defendería con mi vida tu derecho a que lo digas. Algunas expresiones aquí vertidas de varios de los preopinantes son alejadas de la realidad. Y obviamente son recursos retóricos, narrativas falsas que intentan alimentar a los ingenuos con falsear la historia. Y eso no va a pasar. No pasará la derecha, ni menos el conservadurismo en México. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Y les decimos con toda firmeza, frente a la diatriba, frente a la ofensa, frente al insulto y a la falsedad, les responderemos con prudencia y tolerancia. Les responderemos con civilidad y con verdad, sin estridencia y sin usar la furia de las palabras que lastiman a quienes son débiles de carácter. A nosotros no nos mueven y seguimos firmes con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Presidenta! 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 Falsear la historia no los exime. Alterar mañosamente los hechos los condenan inexorablemente. Y eso no lo podrán borrar de los libros de historia. En efecto, Morena no será ni ha sido cómplice de los fraudes que los que aquí están avalaron. Fraudes electorales que dieron paso a gobiernos no legítimos. Por eso, ¡que viva López Obrador! ¡Estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Tenemos 7 años. Tenemos un breve tiempo en el gobierno. Y hemos logrado lo que ningún gobierno hizo en el pasado. La mayor política social de la historia de México y la más ambiciosa en el mundo. Hemos logrado sacar de la pobreza a más de 13 millones de ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Hemos logrado, además, el mayor y el mejor proyecto de vida para México, pero logramos recuperar la economía social. Recuperamos lo que ustedes les entregaron a los oligarcas nacionales y extranjeros. Logramos recuperar nuestras empresas, las empresas del Estado, y no lograron quedarse con ellas. Y logramos situar al país en un ente soberano, independiente, y no como en el pasado, entreguista y vergonzante. Ahora tenemos dignidad y tenemos una gran presidenta de la República, la jefa de Estado, Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! Agradezco que estemos ahora en tono brusco y cada uno debe de asumir su responsabilidad. Pero debo de advertir que aunque somos mayoría y estamos en el gobierno,
No podemos dejar pasar mentiras, falsedades y menos insultos o descalificaciones a la primer mujer presidenta en la historia de México. No es correcto, no es correcto. No está sola, 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 ratero. Y tenía que expresar este exordio, porque si no lo hago, me condena la historia, y porque la convicción me llama a dar respuestas categóricas a tanta mentira. No lo puedo admitir, no lo puedo aceptar. Tenía preparado otro discurso que yo planteé que fueran todas las intervenciones moderadas, racionales, juiciosas. No lo logré. Pero yo me voy a someter a lo que había escrito, porque en Morena reconocemos siempre el debate parlamentario como indispensable. Quiero, en primer término, agradecerle a Leonel Godoy y a Víctor Hugo Lobo y a los integrantes de las comisiones dictaminadoras su paciencia y su trabajo que realizaron al dictaminar esta iniciativa que hoy discutimos. Hay una frase clásica del pensamiento político que ha atravesado siglos de historia parlamentaria. Se atribuye a Bismarck, quien afirmaba que la política es el arte de lo posible. Muchos interpretan esta frase como una renuncia a los ideales, pero en realidad encierra una lección profunda de responsabilidad pública, porque en política siempre dos dimensiones existen que conviven: lo deseable y lo posible. Lo deseable es el horizonte de los pueblos, la aspiración de justicia, de igualdad, de democracia plena. Lo posible está acondicionado a los acuerdos, a la inclusión, al debate. Hoy estamos discutiendo, y más tarde votaremos, un dictamen que propone la modificación de 11 artículos de nuestra Constitución. No es un trámite menor, no es una deliberación ordinaria, es una discusión que toca el corazón mismo de nuestra democracia. Lo que está en juego hoy es el perfeccionamiento del sistema electoral mexicano. Lo que está en juego hoy es la relación entre el poder público y la voluntad ciudadana. Esta iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, inspirada en una exigencia que escuchó a lo largo y ancho del país. Una exigencia clara: elecciones más limpias, elecciones menos costosas, elecciones más cercanas al pueblo. En otras palabras, más democracia, más participación ciudadana, menos onerosos los procesos y las campañas. La presidenta Claudia Sheinbaum, atendiendo a su congruencia y a los principios que ha defendido nuestro movimiento, presentó esta reforma a la consideración de este Congreso. Y nosotros, en el grupo parlamentario de Morena, hemos decidido respaldarla. Lo hacemos por convicción, lo hacemos por responsabilidad institucional, lo hacemos por lealtad a México. Sabemos que el resultado final de la votación puede no coincidir con nuestras aspiraciones, pero también sabemos algo fundamental: la titular del Ejecutivo cumple su palabra con el pueblo, cumple su palabra con la historia. Y en la vida pública, compañeras y compañeros, la coherencia entre palabra y acción es el fundamento de la autoridad moral. Por eso nosotros, reitero, hemos decidido acompañar esta iniciativa. No desde la confrontación, no desde la ruptura, sino desde la conducción constitucional que exige una república madura. Partimos de una convicción profunda: México necesita unidad nacional, no uniformidad. Unidad en lo esencial, unidad en el respeto a la Constitución, unidad en la defensa de nuestra soberanía y de nuestra democracia. Porque México vive un profundo proceso de transformación, y es un proceso profundamente singular. Singular porque no nació de la violencia, nació del voto, nació de la conciencia ciudadana, nació de la vía pacífica. Francisco I. Madero lo expresó con claridad al iniciar la lucha democrática en el siglo XX. El pueblo que quiere ser libre, lo será. Y el pueblo de México
decidió ser libre y ejercer esa libertad en las urnas. Por eso nosotros elegimos el camino electoral, elegimos el debate público, elegimos el camino de la ley, y en ese camino se inscribe esta reforma, una reforma avanzada, una reforma consecuente, una reforma necesaria para salir fortalecidos en nuestra democracia. Nosotros hacemos aquí un compromiso con el pueblo de México. Recorreremos el Distrito Nacional, distrito electoral por distrito, y explicaremos el contenido de esta reforma. Escucharemos a la ciudadanía y lucharemos para que las reformas se conviertan en derecho positivo pronto, a pesar del rechazo temporal de este día. Nos asiste la razón histórica, nos asiste la razón moral, nos asiste la razón política. Este principio que hoy defendemos, de respeto a la Constitución, de respeto a la pluralidad, también implica el respeto de cada legislador a votar conforme su conciencia. Este Congreso es plural, este Congreso es deliberativo, este Congreso es precisamente el espacio donde las diferencias se procesan democráticamente y en ocasiones los discursos se desbordan, pero son reacciones naturales. A todos los grupos parlamentarios aquí presentes, Morena les expresa su respeto. Cada voto es legítimo, cada decisión es soberana, cada postura forma parte de la vida democrática del país. A nuestros aliados, que hoy pueden caminar por veredas distintas, también les expresamos nuestros respetos. Las coyunturas legislativas pasan, pero los procesos políticos permanecen. El proceso de transformación que vive México es más profundo que cualquier desacuerdo momentáneo. Es un proceso impulsado por millones de ciudadanos que decidieron cambiar el rumbo del país. Incluso este desencuentro que se avisora y se advierte para no lograr la mayoría calificada, lo respetamos. Espero mañana podamos coincidir y construir mayorías calificadas e ir a elecciones juntos. Pero también aprovecho el momento para destacar que este Congreso ha tenido más votaciones unánimes de un gran consenso, y me quedo con ello. El día de ayer fue un evento extraordinario. Algunos lo dudan, pero el nombramiento del Auditor Superior de la Federación fue construido aquí, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Y reconozco, lo tenía en el discurso sin el exordio, sin la introducción, pero no quiero quedarme con él. Reconozco que el PRI, con Alejandro Moreno y el coordinador Moreira, aportaron en este propósito. Reconozco que Jorge Romero, presidente del PAN, y el coordinador Licha contribuyeron a la formación de este consenso en forma seria y profesional. Reconozco en Dante Delgado, en la coordinadora Ivonne y en el dirigente Jorge Maínez, que también acompañaron este consenso. Reconozco que Jorge Emilio, Karen y Carlos Puente estuvieron construyendo este consenso del día de ayer. Y reconozco que Reginaldo Sandoval y el profe Anaya también contribuyeron en este proceso de consenso del día de ayer. Creo que es más lo que nos puede unir. Por eso, como lo expresara Abraham Lincoln en una definición muy poderosa de la democracia, dijo: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y eso es lo que en Morena defendemos. Eso es lo que inspira esta reforma, es lo que nos convoca hoy. A mis compañeros y compañeras del grupo parlamentario de Morena, públicamente, convencidamente les expreso mi cariño y mi reconocimiento. Reconozco su firmeza, reconozco su compromiso, reconozco su lealtad al pueblo de México y reconozco su acompañamiento a la presidenta Claudia Sheinbaum sin condición, de manera firme y categórica. Y los felicito, las felicito por mantenerse siempre al lado de nuestra jefa de Estado. Nuestro paso por estas instituciones es inevitablemente efímero. Pienso que los cargos pasan, las coyunturas cambian, las mayorías se transforman y en ocasiones pasan a ser minorías. Pero la historia no olvida. La historia recuerda quién estuvo al lado del pueblo y quién decidió apartarse de él. Winston Churchill dijo
alguna vez. El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el valor para continuar. Y nosotros continuaremos. Continuaremos defendiendo la democracia. Continuaremos defendiendo la voluntad popular. Continuaremos defendiendo la transformación de México. Porque las reformas pueden detenerse en una votación. Pero las ideas que nacen del pueblo no se detienen. Las ideas que nacen de la ciudadanía avanzan. Las ideas que nacen del pueblo persisten, perseveran y se logran. Las ideas que nacen del pueblo se terminan convirtiendo en ley, tarde o temprano. Y cuando ese momento llegue, cuando el tiempo coloque este debate en la perspectiva de la historia, México sabrá perfectamente quién estuvo de su lado, quién estuvo del lado de la democracia, quién decidió detener, aunque fuera por un instante, este curso inevitable, imparable de la transformación de México. Nosotros ya tomamos nuestra decisión. Estamos del lado del pueblo, estamos del lado de la democracia, estamos del lado de México y estamos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Quiero además, por último, agradecerle a los coordinadores de los grupos parlamentarios que lleváramos este ejercicio con un debate pactado. Era lo conveniente, dado la actitud de muchos de nuestros compañeros, que la pasión también nos enciende porque somos seres humanos y nos emocionamos en la defensa de nuestros ideales. Pero quiero agradecerle a los coordinadores y la coordinadora que, aunque sean discursos así, este ejercicio fue lo más correcto. Sabemos el destino que esta reforma puede tener, pero les anunciamos, una vez que se vote y una vez que se rechace, comenzaremos a construir el plan B de la reforma electoral. Porque no desmayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva la presidenta Claudia Sheinbaum! Gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.